Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. Jesús Negro, la verdad sobre Jesús en la Biblia etíope. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en pleno siglo XXI, la imagen de Jesús sigue siendo, en casi todos los rincones del mundo, la de un hombre europeo, de piel clara, ojos azules y cabello liso? Pero, ¿y si te dijera que esa representación podría estar muy alejada de la realidad descrita en las escrituras más antiguas del continente africano? Hoy vamos a adentrarnos en un misterio silenciado durante siglos, la visión de Cristo revelada en la Biblia etíope, una de las versiones más antiguas, completas y sagradas de las escrituras jamás registradas. Prepárate para descubrir lo que ha sido ocultado, distorsionado y reinventado a lo largo de la historia. En el corazón del Cuerno de África, en un territorio que nunca fue colonizado, se alza una tradición milenaria. Etiopía no solo ha preservado un cristianismo auténtico y ancestral, sino que también conserva hasta hoy una versión de las escrituras que muchos ni siquiera conocen, la Biblia Kebra Nagast y los Evangelios etíopes. Escritos en el idioma ge'ez, una lengua sagrada que solo permanece viva entre los monjes y sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa etíope. Según estos textos, Jesús no es descrito como el hombre de piel blanca que popularizó el arte renacentista. Al contrario. Sus orígenes, su linaje, sus apariciones e incluso sus vínculos con África son mucho más profundos de lo que nos enseñaron. Y esto no es una teoría moderna, es una herencia sagrada que se remonta a miles de años. Todo comienza con una visita enigmática. La reina de Saba, soberana de un reino al sur de Egipto, viaja a Jerusalén para encontrarse con el rey Salomón. Según el Kebra Nagast, de esa unión nace Meneliki, el hijo que llevaría la línea davídica directamente a Etiopía. Este detalle lo cambia todo. ¿Por qué? Porque si la sangre real de David llegó a África por medio de Menelik, y si Jesús pertenece a la misma línea, entonces existe una conexión mucho más profunda entre el Mesías y el continente africano de la que admite la historia occidental. Los manuscritos sagrados preservados en monasterios como los de Lalibela revelan ilustraciones sorprendentes, Cristo retratado con piel oscura, rasgos africanos y envuelto en símbolos relacionados con la cultura etíope. Y no se trata de una simple interpretación artística. Se trata de un testimonio espiritual e histórico de una cultura que recibió el Evangelio en los primeros siglos después de la resurrección. Vale la pena recordar, Etiopía es mencionada varias veces en las Escrituras. En el Salmo 68 horas y 31 minutos está escrito: Príncipes vendrán de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos a Dios. Y más adelante, en Hechos 8, un oficial etíope es bautizado por el propio apóstol Felipe, en un momento que simboliza la unión definitiva entre el Evangelio y el continente africano. ¿Será que nos enseñaron a olvidar esta conexión? ¿Será que la imagen europeizada de Jesús fue construida para servir intereses políticos, coloniales y religiosos? La Biblia etíope nos invita a ver a Cristo de una manera más cercana a la realidad geográfica, étnica e histórica. No se trata de pintar un nuevo rostro, sino de reconocer lo que fue ocultado, negado y borrado. En la próxima parte, exploraremos los versículos ocultos, los libros excluidos de la Biblia occidental, y entenderemos por qué la versión etíope contiene textos considerados heréticos por otras tradiciones. Y quizás, finalmente, podamos responder la pregunta que resuena en silencio desde hace siglos. ¿Quién era, en realidad, el Jesús de la Biblia africana original? Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 2. Los libros prohibidos y la imagen perdida del Cristo africano. Fueron borrados. Ocultados durante siglos. Retirados de las versiones que la mayoría de nosotros leemos hoy. Pero aún viven, preservados con celo en una tierra que se negó a inclinarse ante el dominio del Imperio Romano. Etiopía no solo resistió militarmente, protegió un legado espiritual que contradice la narrativa dominante.
Libros enteros sobre Jesús, su linaje, sus hechos y sus palabras fueron guardados fuera del alcance del Vaticano y las presiones de Occidente. La Biblia etíope, a diferencia de la versión tradicional occidental, contiene 81 libros. En lugar de los 66 encontrados en la mayoría de las versiones protestantes o los 73 presentes en la edición católica. Incluye textos como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el cuarto libro de Esdras, el Apocalipsis de Baruch, y otros que fueron considerados apócrifos o demasiado peligrosos para permanecer accesibles al público común. Pero, ¿por qué tanto miedo a estos escritos? Durante los concilios que definieron el canon bíblico, como el de Nicea, 325 después de Cristo, y el de Cartago, 397 después de Cristo, líderes religiosos decidieron, bajo influencia política y cultural, qué libros serían inspirados y cuáles serían rechazados. ¿El criterio? Mucho más allá de la fe, involucraba control, unidad imperial y estandarización doctrinal. La imagen de Jesús tenía que ser moldeada para un mundo grecorromano. Un Mesías que se pareciera a los pueblos de África, con rasgos semíticos, que defendiera a los pobres y confrontara a las autoridades, no servía a los intereses de Roma. Era necesario suavizar su imagen, blanquear su rostro, europeizar su historia. Y así, poco a poco, se fabricó un nuevo Jesús, no por los apóstoles, sino por los imperios. Tomemos como ejemplo el libro de Enoc, uno de los textos sagrados más respetados en la tradición etíope. Describe un Mesías que juzgará a los opresores, habla sobre ángeles caídos y revela misterios celestiales que asustaban a los religiosos occidentales. Este libro fue completamente excluido del canon occidental, aunque fue citado en la misma carta de Judas en el Nuevo Testamento, Judas 1, 14-15. Mientras que en Occidente Cristo pasó a ser representado como europeo, en las ilustraciones etíopes antiguas, Jesús aparece con piel oscura, ojos intensos y cabello rizado. Vistiendo vestimentas reales con símbolos que remiten a la casa de David y al trono de Salomón. La realeza de Jesús, en estos registros, no es solo espiritual, es ancestral, biológica, africana. En la Quebra Nagast, uno de los textos fundamentales de la fe etíope, encontramos la siguiente cita. De Sión vino el Hijo del Altísimo, y en su linaje está el trono eterno, que Etiopía heredó por Menelik, hijo de Salomón y de la reina Maqueda. Esta conexión no es simbólica. Es literal. Y coloca a Etiopía no como espectadora de la fe cristiana, sino como heredera directa de la promesa mesiánica. En algunas versiones occidentales, ciertos pasajes fueron suavizados u omitidos. Como en Apocalipsis 1, 14-15, donde Juan describe al Cristo resucitado con los siguientes términos. Su cabeza y cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como refinado en una fragua. Pies como bronce quemado. Cabellos como lana. Esta descripción es ignorada por muchos, pero en la tradición africana resuena profundamente, porque coincide con las representaciones del Cristo negro preservadas en sus pinturas y letanías. ¿Será todo esto una coincidencia? ¿Será que una de las regiones más antiguas en convertirse al cristianismo, incluso antes que Roma, simplemente interpretó todo mal? ¿O será que, por el contrario, fue la única que guardó lo que otros se empeñaron en borrar? Parte 3. ¿Por qué escondieron la verdad sobre Jesús? ¿Vamos a hablar claro? Durante mucho tiempo, hemos creído en una imagen de Jesús que no coincide con los hechos, con la geografía, ni con las descripciones más antiguas que existen. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien tendría tanto interés en ocultar que el Cristo de los Evangelios podría haber tenido piel oscura, origen ligado al pueblo africano, y rasgos muy diferentes a los que el arte europeo muestra hasta hoy? Hoy vamos a juntar las piezas que faltaban. Si has llegado hasta aquí, prepárate. La última parte de esta historia es la más reveladora de todas. La primera pregunta es sencilla: ¿quién definió la imagen de Jesús que conocemos hoy? Respuesta: la Iglesia Occidental,
especialmente después de que el Imperio Romano adoptara el cristianismo como religión oficial. Y cuando eso ocurrió, el cristianismo comenzó a moldearse para encajar en el perfil del nuevo imperio. La figura de un hombre del Medio Oriente, con apariencia semita o africana, no encajaba con los ideales del poder romano y europeo. Entonces crearon una nueva versión. Poco a poco, la imagen fue blanqueada. Jesús fue adquiriendo rasgos de un europeo renacentista, ojos claros, piel blanca, barba arreglada. Pero lo más grave no es la apariencia. Lo más serio es que, junto con este cambio visual, hubo un intento de borrar los orígenes africanos del cristianismo. Mira, Etiopía, Egipto, Sudán, Israel, Siria, todo eso está en la misma región. Jesús nació en Belén de Judea, creció en Nazaret y vivió en una tierra rodeada por pueblos de piel oscura. Incluso huyó a Egipto cuando era bebé. ¿Por qué? Porque allí su familia no llamaría la atención. Estarían entre los suyos. Solo piensa, si María, José y Jesús fueran tan blancos como los muestran en las películas, los habrían descubierto en segundos. Y no se detiene ahí. Los libros que mostraban una imagen más cercana a la realidad, como el libro de Enoc, el libro de los jubileos y otros textos preservados por la Iglesia etíope, fueron ignorados, excluidos o llamados herejía. ¿Pero por qué Etiopía no siguió esa corriente? Porque Etiopía nunca fue colonizada. Nunca se inclinó ante el Imperio Romano. Allí, la fe cristiana se mantuvo viva sin censura, con todos los libros sagrados intactos, con oraciones en ge'ez, y con la imagen de un Jesús con rasgos africanos. ¿Sabes qué significa eso? Que durante siglos, mientras Occidente creaba una religión con cara de imperio, el pueblo etíope continuaba adorando a un Cristo que se parecía a ellos. Y no por ideología, sino porque así es como sus textos más antiguos describían a Jesús. Y los versículos estuvieron ahí todo el tiempo. Apocalipsis 1:15 dice que los pies de Jesús eran como bronce pulido quemado en un horno. Daniel 7:9 describe su cabello como lana blanca. Y en el Salmo 68:31, la profecía dice que Etiopía extenderá sus manos a Dios. Todo esto estaba ante nuestros ojos, pero nadie le prestaba atención. La pregunta ahora es, ¿por qué esconder esta verdad? Y la respuesta es incómoda, porque la imagen importa. Durante mucho tiempo, la religión se usó como herramienta de dominación. Mostrar un Jesús blanco significaba colocar al europeo como modelo de divinidad, salvación y poder. Y ahí entendemos por qué tantas culturas fueron silenciadas. ¿Por qué tantos pueblos fueron esclavizados en nombre de un evangelio distorsionado? ¿Por qué tantas voces negras fueron prohibidas de predicar, liderar, interpretar las escrituras por sí mismas? Pero la verdad siempre encuentra la manera de volver. Hoy, cada vez más personas están redescubriendo la fe con otra mirada. Una mirada más sincera, más humana, más fiel a la realidad. Entender que Jesús pudo haber tenido piel oscura no cambia la esencia del Evangelio. Pero cambia la forma en que nos vemos. Cambia el lugar que le damos a África dentro de la historia sagrada. Cambia la idea de que solo un pueblo, solo una apariencia, puede representar a Dios. Jesús no es blanco. Jesús no es negro. Jesús es verdad. Y la verdad es que Él nació entre los oprimidos, vivió entre los invisibles, murió entre los condenados. Y resucitó para todos. Pero negar su apariencia original es borrar parte de su amor. Por eso, recuperar la imagen real de Cristo no es solo un acto histórico, es un acto de justicia. Si esta serie te hizo pensar diferente, compártela. Lleva esta conversación adelante. Investiga. Cuestiona. Lee otras fuentes. Porque la fe no necesita ceguera. Necesita coraje. Y tal vez, solo tal vez, es hora de ver a Jesús como realmente fue. Si te gusta el video, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.